¿Qué tal? En esta ocasión vamos a abordar el tema de hígado graso. Esta alteración establece la existencia de grasas en el interior de las células del hígado que en forma global y progresiva son capaces de establecer un daño inflamatorio particular con alteraciones que incluyen a futuro la cirrosis y la falla hepática. Es una enfermedad de una descripción relativamente nueva, al reportarse los primeros casos en adultos de hace cerca de 40 años aproximadamente, cuando se encontraron los cambios en el hígado parecidos a los que se producen en aquellas personas que normalmente consumen alcohol, pero que se desarrollaba en pacientes que no tenían ese antecedente por ese consumo. Ya posteriormente se menciona el reporte del primer caso en la población infantil años después de la descripción de los adultos. De forma similar a otras enfermedades que no dan muchas alteraciones evidentes durante su desarrollo, las consecuencias son irreversibles cuando el daño se deja pasar por un tiempo prolongado. En esta enfermedad, los pacientes tendrán alteraciones notorias cuando el hígado ya tenga comprometidas muchas de sus funciones habituales y su integridad se encuentra entonces ya alterada por tejido de cicatrización de una forma continua, ante lo cual queda solo como alternativa para su tratamiento el trasplante correspondiente. Esta enfermedad está relacionada con alteraciones en la alimentación y en especial se le vincula mucho al sobrepeso y sobre todo a la obesidad. A nivel mundial, en diferentes países tenemos incrementos progresivos de sobrepeso y de obesidad que afectan al ser humano desde etapas muy tempranas de su vida. Esto ha permitido que ya se puedan encontrar cifras significativas en los primeros estudios que relacionan esta enfermedad con jóvenes y niños con un sobrepeso hasta en un 20% de los casos y con mayor proporción, más allá del 55%, entre todos los pacientes que llegan a tener obesidad. Al tratarse de una enfermedad que no está muy divulgada o que apenas se empieza a dar a conocer, además de que no causa muchas alteraciones evidentes en los pacientes como para que lo lleguen a advertir de una manera adecuada, es de considerar que se está generando muchos casos al momento y en tiempos futuros nuevamente vamos a tener una población con limitación en sus expectativas de vida ante el daño hepático irreversible y padres de familia que verán entonces limitadas las expectativas personales de sus familiares. Por reportes estadísticos de algunos estudios realizados hasta el momento, se encuentra relacionada en la población pediátrica con mayor frecuencia a edades que normalmente están afectados entre los 11 a los 13 años de edad, con predominio del sexo femenino, posiblemente relacionado con las asociaciones de cambios hormonales y también modificaciones nutricionales que corresponden a cada uno de esos grupos. Su elevada prevalencia entre la población preadolescente y los adolescentes de los países desarrollados ha determinado que sea considerada como la principal, si no es que la primera causa de enfermedad hepática crónica, siempre asociado con la obesidad. Es menos frecuente, pero también posible que la alteración también sea en ocasiones secundaria a algún tipo de infecciones específicas y sobre todo se le está dando más importancia a la respuesta inflamatoria que se puede llegar a generar ante ese tipo de alteración metabólica. En el desarrollo de esta enfermedad existen varias teorías para explicar su alteración, que en forma simple se reducen a señalar que ante la ingesta excesiva de nutrientes que se tienen que transformar a nivel del hígado, se alteran los mecanismos de información a la célula del hígado, que es el hepatocito, que empieza entonces a incrementar y formar ahí unas grasas especiales que se van a depositar en diferentes órganos, pero que en el mismo hígado son capaces de generar una respuesta inflamatoria particular ante su presencia en el interior de estas mismas células, que en consecuencia se sientan o se empiezan a notar atacadas y dañadas por sustancias de la respuesta inflamatoria con un daño progresivo que va a rebasar su capacidad de regeneración, dejando así entonces un tejido de cicatrización y zonas también de tejido muerto, incapaces de poder cumplir con las funciones importantes que tiene el hígado para la transformación de los nutrientes y de la eliminación de los desechos. En este mecanismo participa de forma asociada la incapacidad de la insulina
para poder cumplir sus funciones normales ante la actividad tan excesiva de carga que llega a tener el trabajo, que se le llega a imponer, cuando que desde etapas infantiles se le ha condicionado a trabajar mediante cargas excesivas de azúcares o el aporte del consumo de excesivos almidones. La falta de actividad física que limita el desarrollo y la función del consumo energético por parte de los músculos corporales también participa. Otra, las cifras de la presión arterial anormal que pueden presentarse a una edad temprana y que están modificando entonces también la respuesta de los vasos sanguíneos al paso de esa sangre. Características también de la misma superficie de los vasos sanguíneos por el tipo de grasa que está circulando. Y finalmente también condiciones de predisposición genética que se pueden modificar de forma normal por los hábitos de alimentación y el tipo de vida del niño o del adolescente que están llevando. Como manifestaciones clínicas se puede encontrar desde el niño o el adolescente que no se queja de nada en particular o tiene unos datos muy sutiles como debilidad, alteraciones menstruales, fatiga o malestar vago, hasta aquellos que tienen alteraciones relacionadas con las modificaciones del hígado, como son el dolor localizado, la coloración amarilla, que es la coloración ictérica, la sensación frecuente de náuseas o querer vomitar, sangrados por diferentes partes corporales, generalmente de la nariz es el más frecuente, colecciones anormales de líquido o existencia de zonas corporales que se van a notar hinchadas por la acumulación de líquido. El cuadro es posible asociar de forma fácil si se asocian estas alteraciones con el sobrepeso o con la obesidad evidente. Pero habrá que recordar que no es exclusivo de esta alteración y considerar también si se relaciona con otros procesos inflamatorios que también se pueden llegar a considerar. Mientras el paciente no desarrolla alteraciones evidentes en el interior del hígado, la acumulación anormal de grasas estimula la liberación de sustancias inflamatorias que empiezan a lesionar a cada una de sus células, que al paso del tiempo van a ir perdiendo su capacidad de regeneración y degeneran un tejido lesionado, cicatrizado o destruido en la medida que la inflamación se mantiene en una actividad frecuente. Al existir gran cantidad de tejido hepático destruido, las manifestaciones anormales se harán presente, primero por estudios de laboratorio anormales y después con alteraciones en el paciente con pérdida del apetito, náuseas frecuentes, coloración amarilla de la piel, sangrados en algunas partes corporales, el cuerpo con algunos reportes de hinchado en algunas partes, agua que nuevamente se va a estar acumulando en el abdomen, alteraciones respiratorias, cardíacas y también vamos a obtener alteraciones de tipo mental. En cuanto el médico tenga sospecha de este cuadro o el familiar refiera su inquietud por esta alteración, se deberá de revisar por el médico si hay alteraciones en la exploración del paciente, que se lleguen a relacionar con la modificación de la función o de la anatomía del hígado para proceder a efectuar entonces los estudios de laboratorio y gabinete que orienten mejor sobre el cuadro que se está sospechando. Las pruebas de función hepática y el estudio de ultrasonido podrán orientar de una forma mucho más apropiada. Conviene para un manejo integral del paciente que se cuente con la valoración por los especialistas en sistema digestivo, que es el gastroenterólogo pediatra, y en alteraciones hormonales, como es el endocrinólogo pediatra, para poder establecer un seguimiento y un control adecuado a fin de evitar la progresión de la enfermedad hepática y permitir, si es posible, su reversión. El tratamiento es relativamente sencillo, modificando los parámetros de alimentación, estableciendo una actividad física regular, disminuyendo el peso de forma progresiva, ya que su pérdida brusca puede generar complicaciones también de la enfermedad. Apoyo emocional orientado y el empleo de algunos medicamentos específicos para favorecer la mejoría de las cifras tensionales o del tipo de grasas circulantes, además de los niveles de azúcar. Para evitar este cuadro, la prevención es fundamental, evitando la presencia de sobrepeso o de obesidad en los niños, desde el momento en el que reciben alimentos diferentes de la leche materna y además desarrollando el hábito de la actividad física regular, con intención de mantener al niño en valores normales de crecimiento. La alimentación proporcionada por los padres deberá limitarse en su cantidad, siempre en forma proporcional a la dimensión corporal del niño, sin rebasar desde etapas tempranas de la vida para no deformar con los incrementos del volumen la capacidad del estómago.
Así, la cantidad adecuada y los buenos hábitos nos van a evitar este tipo de cuadros. Si el tema les ha llamado su atención y quieren compartirlo, háganlo a través de las redes sociales, compartan este enlace y nuevamente inviten a las personas que se suscriban también a nuestro canal de video, Pediatría Alevas en YouTube, para que también tengan ahí la oportunidad, activando el botón de notificaciones, de recibir la información cada vez que se vaya a publicar uno nuevo. Agradezco su atención y espero su interés para nuestro siguiente video. Hasta luego, muchas gracias.